La utilización de la aplicación TikTok de origen chino y basada en crear y compartir videos de corta duración y mayormente de entretenimiento está siendo prohibida, principalmente por Estados Unidos, que ha visto como TikTok está proponiendo contenidos que le están resultando muy rentables. Ante esta situación nos preguntamos, ¿por qué esta postura oficial de Estados Unidos con respecto a esta aplicación china TikTok, alegando que su empleo atenta contra la seguridad nacional? Sin embargo, ojo con esto, en el mismo Estados Unidos muchos consideran que no es una postura que se mantenga firme. Así que cabe preguntarse también, ¿por qué? ¿Por qué otras aplicaciones como Meta o Instagram, que son similares a TikTok, no se consideran un peligro para la seguridad nacional estadounidense? ¿Será que las empresas estadounidenses que no usan TikTok están perdiendo clientes? ¿O acaso, como consecuencia de esto, TikTok les está arrebatando grandes oportunidades de negocio a las empresas estadounidenses de tecnología como las mismas Meta, anteriormente Facebook, Instagram o YouTube? Por allí van los tiros en nuestro programa de hoy. Hola, gusto en saludarles, bienvenidos a Brecha Económica. Soy Carlos Alonso y nuestro equipo ya nos tiene preparada la hoja de ruta para esta edición. Rápidamente la revisamos junto a ustedes y nos encontramos con el primero de los gráficos. Ahí está. Estados Unidos impulsa la prohibición del uso de la aplicación china TikTok en todo el mundo, asegurando que atenta contra la seguridad nacional. Según Estados Unidos, a través de TikTok, China tiene acceso a datos personales de todos sus usuarios, pero esta es una razón que no se sustenta debidamente. Vamos con el gráfico número 2. Aparece de inmediato y lo comentamos para ustedes. ¿Por qué Estados Unidos insiste en que TikTok es una aplicación peligrosa que atenta contra la seguridad nacional? Si a ver vamos, otras aplicaciones estadounidenses con similar funcionamiento, como el caso de Instagram, Meta, YouTube, entre otras, también acceden a datos personales de sus millones de usuarios. Es más, hay pruebas contundentes de que Estados Unidos usó datos de esas aplicaciones para labores de espionaje, pero acusa a TikTok de lo mismo, yendo en contra de la libertad de las redes sociales sin mayores pruebas que ofrecer. Gráfico número 3. Lo esperamos, aparece y lo comentamos, porque luego hay que considerar los costos económicos. Y es que la prohibición en el uso del TikTok va en contra de las reglas de la economía de mercado y la competencia leal, en lo que China está haciendo particular hincapié. Los intentos de supresión de la empresa que promueve el uso de TikTok es otra queja presentada por China contra Estados Unidos, con el aditivo de que muchas son las empresas que están dejando de percibir ingresos a causa de esta restricción estadounidense anti-China. El 23 de marzo, el director ejecutivo de TikTok, Xu Zhiyeo, se presentó a una audiencia en el Congreso estadounidense para responder sobre las consecuencias que, según los congresistas, tendría la aplicación de su empresa en Estados Unidos y los peligros potenciales que representaría para la sociedad. Do you disagree with FBI Director Wray and NSA Director Nakasone when they said that the CCP could have the capability to manipulate data? Congressman, I just want to make sure I'm understanding all these questions. I don't disagree with them that there are data risks in general. That's what I meant. Muchos creen que las audiencias sobre los supuestos peligros en el uso de TikTok en Estados Unidos dejaron en claro que el accionar gubernamental estadounidense se trata de capitalismo mafioso en lugar de seguridad nacional. El gobierno chino ha descrito el accionar de las autoridades estadounidenses como una política de aplastar y hacerse con el control. El propósito claro está siendo forzar la venta de TikTok a los intereses estadounidenses y así eliminar a la competencia. El gobierno de China dice que se opondrá a cualquier plan de Estados Unidos de obligar a ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, a vender esta aplicación, algo que según los informes, las autoridades estadounidenses están tratando de hacer. Muchos creen que el rápido crecimiento de TikTok ha amenazado a las plataformas de redes sociales de larga data en Estados Unidos, que vienen luchando por aumentar su base de usuarios y atraer dólares hacia la publicidad digital.
Casi una quinta parte de todos los usuarios de Internet están activos en TikTok, que tiene una participación en el mercado de aproximadamente el 2,3% de la publicidad digital a nivel mundial. Muchos están usando TikTok para sus intereses comerciales. Los dueños de negocios han dicho que TikTok tiene, con mucha diferencia, una audiencia más grande, y si se prohibiera TikTok, eso redundaría en graves repercusiones para el impulso de los negocios y literalmente para miles de empresas con sede en Estados Unidos que generan empleo. El control de TikTok en el mercado mundial de la publicidad digital se debe en gran parte a su popularidad entre los adolescentes, ya que 2/3 de los jóvenes estadounidenses usan la plataforma. Vamos de inmediato a abordar lo que sobre este tema se expone a través de las redes sociales. Primeramente nos encontramos con este testimonio y lo leemos textualmente. Un caballo de Troya es esta ley de restricción que prohibirá el uso de TikTok. También faculta al Departamento de Comercio estadounidense para restringir las aplicaciones de redes sociales. Les da acceso a nuestros teléfonos y al historial de navegación. Hace que el uso de una VPN sea ilegal y además este proyecto de ley nos prohíbe impugnar sus acciones ante los tribunales. People should pay really close attention to the Restrict Act because the Democrats and Republicans that have introduced this legislation are trying to market it as something that it's not. It does ban TikTok. It makes it illegal for Americans to use TikTok, but it does a whole lot more than that. Vamos con otra opinión contundente sobre esta postura estadounidense anti-China. Vamos a revisarla con detalle. Supongo que la mayoría de nosotros sabemos sobre la prohibición del uso de TikTok, ¿verdad? Bueno, el gobierno de Estados Unidos está considerando un proyecto de ley para regular drásticamente el uso de TikTok debido a la preocupación que generan las actuales tensiones con China, además de insistir en la manera contraproducente en que TikTok lleva a cabo la recopilación de datos y hacer énfasis en lo que define como contenido dañino. Por todas estas razones se les ocurrió la ley de restricción. En las redes sociales nos encontramos con una definición de especial importancia. ¿Qué es Restrict Act? La Restrict Act es una ley para restringir la aparición de amenazas a la seguridad que ponen en peligro las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso en Estados Unidos. El siguiente testimonio es un razonamiento bastante completo y lo revisamos junto a ustedes. La posible prohibición de TikTok en Estados Unidos podría ser una bendición para las empresas estadounidenses de publicidad digital como Meta, Snap y Google. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abordó una legislación que otorgaría al presidente Joe Biden la autoridad necesaria para prohibir TikTok. Se ha podido constatar que las acciones de Meta y Snap han experimentado ascensos importantes desde que TikTok es blanco de ataques estadounidenses. Llega el momento de plantearnos lo siguiente. ¿Qué significaría para las empresas en general una prohibición de la aplicación de TikTok? ¿Prohibición que busca imponer Estados Unidos? Los expertos consideran que una prohibición de TikTok podría aumentar el gasto en publicidad digital para los rivales, que tratarán de aumentar su base de usuarios y obtener más ingresos como consecuencia de los servicios que presten. Recordemos que el rápido crecimiento de TikTok ha venido amenazando muy seriamente a las plataformas de redes sociales de larga data que venían luchando para ser una opción rentable de publicidad digital. Ante la amenaza estadounidense de restringir TikTok, es importante advertir que a día de hoy una quinta parte de todos los usuarios de Internet están activos en TikTok, que tiene una participación de mercado de alrededor de 2,3% de publicidad a nivel mundial. Todo esto en medio de tantas opciones y a pesar del poco tiempo que tiene en funcionamiento. Nos acompaña hoy en Brecha Económica Tarson Núñez, quien es investigador, pertenece al Observatorio de la Metrópolis. Tarson, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué Estados Unidos, junto con otros países como Reino Unido, Australia, la Comisión Europea, prohibieron el uso de TikTok bajo la excusa de que atenta contra la seguridad nacional de esos países? Pero aún así están de
acuerdo con que continúen en funcionamiento aplicaciones como Instagram y Meta, que no solo son similares en cuanto a la recopilación de información del usuario, sino que también han colaborado con el Pentágono y las agencias de seguridad de Estados Unidos, dándoles acceso a toda la información que requieran. ¿Cómo podemos interpretar esto? Tarson, bienvenido. Yes, I think that this reveals the traditional hypocrisy. Sí, creo que esto revela la hipocresía tradicional de los estados occidentales, en particular de los Estados Unidos, porque por un lado dicen temer que TikTok pueda revelar los secretos de sus propios ciudadanos a los chinos. Bueno, es lo que sus empresas como Meta o cualquier otra de estos llamados gigantes tecnológicos ya han estado haciendo durante años. Creo que desde la ley patriota, el gobierno de Estados Unidos está trabajando muy de cerca con este tipo de empresas y plataformas sociales. Y ya han estado espiando a todo el mundo desde hace muchos años y ahora acusan a TikTok de hacer lo mismo. Creo que esto solo revela el doble estándar del gobierno de los Estados Unidos y sus recientes y crecientes posiciones de iniciar una nueva guerra fría en el ámbito global. Bien, también está con nosotros Daniel Mejía. Daniel es analista internacional, nos acompaña directamente desde Madrid. Daniel, gracias por acompañarnos. Cuando se le pidió a China que hiciera referencia sobre los países que prohíben el uso de TikTok en dispositivos propiedad de sus respectivos gobiernos, China dijo que esos países deben cumplir con las reglas de la economía de mercado y con la competencia justa, y aseveró que el tema de la seguridad de los datos no debería convertirse en una herramienta para generalizar el concepto de seguridad nacional, que es una definición sumamente amplia, abusando del poder nacional y suprimiendo irracionalmente el desarrollo de empresas de otros países. Te pregunto lo siguiente, ¿qué ha dicho en concreto China en este sentido? ¿Qué propone para que la situación se pueda normalizar a manera de libre competencia? ¿Y por qué Estados Unidos está actuando de esta manera específicamente contra una iniciativa que proviene casualmente del gigante asiático? Bienvenido. Carlos Alonso, sin duda alguna, los representantes de TikTok han manifestado recientemente ante la justicia de Estados Unidos que definitivamente acá no existe ningún tipo de espionaje con relación a Estados Unidos, que no debe existir ese racismo digital, por decirlo de alguna forma, esa xenofobia y ese temor de que TikTok es un arma de inteligencia del gobierno chino, pero que tampoco la empresa puede ser vendida a las malas simplemente porque así lo determine Estados Unidos. Pues digamos que el mensaje de China es muy claro y su estrategia es esa, es simplemente que exista esa libertad de mercado basada también no solo en una libertad de mercado, sino en la libertad de la información, en la libertad de la igualdad en condiciones para la competencia, digamos, donde existan las condiciones para todas las empresas, y pues estamos hablando acá de algo muy importante que es la libertad de expresión también. Bien, gracias a nuestros invitados especiales, quienes comparten hoy con nosotros aquí en Brecha Económica. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. TikTok enfrenta su mayor desafío ante los ataques de Estados Unidos, lo que podría determinar su supervivencia en esa parte del continente americano. Por esta razón, muchas personas critican al gobierno estadounidense, especialmente los adolescentes, ya que la aplicación es muy popular entre ellos. Vamos a revisar las estadísticas que viene arrojando la aplicación TikTok. 150.000 millones de dólares es el valor de mercado de la empresa matriz de TikTok, que se llama ByteDance, mientras que el valor de TikTok como tal ronda los 50.000 millones de dólares.
Por otra parte, los ingresos por uso de TikTok en 2022 alcanzaron los $6.000 millones y el gasto de los usuarios de TikTok fue de $1,2 mil millones, lo que refleja en líneas generales cifras muy significativas. Los tres principales países que generaron los mayores ingresos en 2022 por uso de la aplicación TikTok fueron China con un 78%, Estados Unidos con el 8% y Turquía con el 3%. Veamos la competencia que ha generado TikTok frente a otras plataformas de redes sociales como el caso de Meta, que antes era Facebook, que está en primer lugar con 2.797 millones de usuarios. Instagram ocupa el segundo lugar con 1.287 millones y TikTok ya está en el tercer lugar con 732 millones de usuarios de todo el mundo, de los cuales hablamos de que 150 millones provienen únicamente de Estados Unidos. El gran nerviosismo de plataformas como Meta y YouTube radica en que para 2027 los ingresos por anuncios en videos de TikTok superarán a Meta y a YouTube combinados. TikTok representará el 37%, que es alrededor de $120.000 millones. Del total de $331.000 millones que se estima generarán en publicidad las plataformas de video en línea para 2027, a partir de los $189.000 millones generados en 2022. Lo que ocurriría en 2027 sería lapidario para Meta y para YouTube, ya que el 37% que generaría TikTok es significativamente mayor que las propuestas de YouTube y Meta, que en conjunto se espera que representen el 24%. Estamos hablando de aproximadamente $77.000 millones de los ingresos totales por anuncios de video en línea. Está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica Daniel Mejía. Daniel es analista internacional, nos acompaña directamente desde Madrid. Daniel, gracias por acompañarnos. Son muchas personas y muchas empresas las que están usando TikTok para sus negocios. El propietario de un negocio ha dicho que TikTok representa con una amplia diferencia su mayor audiencia. Y si se prohibiera TikTok, eso representaría graves repercusiones para ese negocio y literalmente para miles de negocios con sede en Estados Unidos que emplean a ciudadanos estadounidenses. Quiero consultarte lo siguiente. ¿Estados Unidos, Daniel, está consciente de las consecuencias que traerá la prohibición de usar TikTok? ¿Sería otro efecto boomerang en contra del cada vez más decadente imperio estadounidense? Sin duda alguna no hay una conciencia del daño que se genera socialmente y del impacto económico local. Este tipo de prohibiciones y estas, digamos, medidas tan extremas que está tomando hoy Estados Unidos frente a una empresa que sin duda alguna es exitosa. ByteDance tiene hoy 110.000 empleados o más de 110.000 empleados en el mundo. Digamos que ByteDance es la empresa que es propietaria de TikTok y en ese orden de ideas podemos ver la magnitud que tiene esta empresa. $155 por acción, 110.000 empleados. TikTok es uno de los gigantes de las empresas tecnológicas en el mundo. Y buscar su prohibición, su censura, su silencio, simplemente digamos que es evidente que va a tener un impacto económico en lo local, en las personas que se han vuelto, que viven del e-commerce, es decir, que viven de este comercio digital y donde las redes son las que le producen su sustento diario. Pues acá Estados Unidos no está pensando en ese impacto que pueden tener este tipo de negocios y de empresarios como el que usted menciona, y sin duda alguna nos encontramos en un escenario donde hay una medida bastante drástica que de alguna forma está violando la libertad de empresa y está en este caso afectando a un gigante de las empresas tecnológicas para que no pueda estar en no solo Estados Unidos sino en el mundo occidental.
TikTok ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos años, mientras que otras plataformas han tenido problemas. A partir de 2023, aproximadamente 834 millones de usuarios acceden a TikTok al menos una vez al mes, lo que representa casi una quinta parte de todos los usuarios de Internet en todo el mundo. Según los informes, los adultos estadounidenses pasan un promedio de 56 minutos al día en esta plataforma. Por otra parte, hay que hacer notar que a la plataforma de video de formato corto de Meta, llamada Reels, que es un competidor directo de TikTok, le sería enormemente beneficioso el quedarse sola en el mercado. Además de la gran cantidad de TikTokers que se ganan la vida en la plataforma y que se verían afectados negativamente si se prohibiera, la aplicación es extraordinariamente popular entre los votantes menores de 30 años y las encuestas muestran que casi 2/3 de los jóvenes oponen a la prohibición. TikTok es solo un frente en la guerra de tecnología actual entre Estados Unidos y China y también incluye los esfuerzos para convencer a los aliados de Estados Unidos para que impidan que Huawei construya sus redes 5G y respalden las recientes sanciones de la administración estadounidense sobre la venta de semiconductores avanzados a empresas chinas. La rivalidad cada vez más fuerte entre Estados Unidos y China deja pocas esperanzas de llegar a un compromiso que aborde las preocupaciones de ambos países. Forzar la venta de la aplicación TikTok socavaría gravemente la confianza de los inversores de varios países, incluida la propia China, para llevar dinero a Estados Unidos. Australia se une a un grupo de países que ha prohibido el uso de TikTok en dispositivos propiedad del gobierno, porque supuestamente representaría un atentado contra la seguridad nacional. China instó a Australia a no preocuparse por rumores malintencionados y a cumplir con las reglas de la economía de mercado y la competencia leal. La prohibición del uso del TikTok hace énfasis en crecientes preocupaciones de que China puede usar la empresa con sede en Beijing, propiedad de ByteDance, para recolectar datos de los usuarios y así avanzar en su agenda política, socavando los intereses de seguridad occidentales. Esto es lo que alega principalmente Estados Unidos. 我们敦促澳大利亚方面切实遵守市场经济规则和公平竞争原则，为中国企业提供公平透明、非歧视的营商环境。 Los usuarios jóvenes de TikTok en la ciudad de Nueva York han expresado dudas sobre algunas de las supuestas preocupaciones que se han planteado en Estados Unidos con respecto a la aplicación, diciendo que simplemente disfrutan del contenido y sienten que sus datos personales no se usan de manera diferente a otras plataformas de redes sociales, muchas de ellas estadounidenses. Concretamente, personas consultadas aseguraron que se sienten más cómodas y confiadas con TikTok que con Instagram. I watch a lot of self-care videos. I definitely it's what's recommended to me. I honestly think I feel more comfortable with TikTok having my data than Instagram. I don't get all the weird targeted ads that I do on TikTok like I do on Instagram. Hay usuarios de TikTok que están preocupados de que una prohibición de esta aplicación de redes sociales en Estados Unidos pueda tener repercusiones graves para sus negocios. Estos dueños de empresas han argumentado que tales preocupaciones sobre la privacidad de los datos no son solamente con TikTok. The conversation I'm seeing now on TikTok is the concern that I really feel, which is I am a business owner. I have 15 team members. I have a book and a podcast, and we are a financial education company. We work to educate women about how to save money and pay off debt. And we have 2.3 million followers on TikTok. It is by far our biggest audience. And if TikTok were to be banned, that would mean severe repercussions for me and literally thousands and thousands of United States-based businesses. Finalmente hay que destacar que se está forzando un movimiento sin precedentes con respecto a TikTok. Estados Unidos se quiere tomar la atribución unilateralmente, como siempre, de forzar la venta de TikTok. Esto quiere decir que Estados Unidos quiere que TikTok deje de pertenecer por completo a su empresa matriz original ByteDance con sede en China. A principios de este mes, la administración Biden amenazó con prohibir la aplicación en Estados Unidos si ByteDance no vendía TikTok a una empresa estadounidense. 无视产品和服务本身，仅从外国投资者的身份出发，强制要求出售 TikTok， 将严重损害包括中国在内的各国投资者赴美投资信心。
Estados Unidos está acostumbrado a politizar, a suministrar y convertir en armas todo elemento relacionado con la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología, bajo el pretexto de defender supuestamente su seguridad nacional. Sin embargo, la verdadera razón es privar a China de su derecho al desarrollo. El gigante asiático expone con toda la razón que esta amenaza estadounidense contra la aplicación china TikTok viola los principios de competencia y equidad en el mercado y socava gravemente el orden económico y comercial internacional. ¿Y por qué una empresa de propiedad de China debería quitarle cuotas de mercado a conglomerados tecnológicos como el caso de Meta y YouTube, cuando perfectamente pueden coexistir como lo han venido haciendo hasta ahora? Estados Unidos tiene sus permanentes intereses de monopolio y por allí van los tiros. Hasta aquí Brecha Económica en su edición de hoy. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes Carlos Alonso en nombre de nuestro poderoso equipo y aquí les voy a estar esperando la próxima semana.